Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Somos servidores, se llama la serie en la que estamos, comenzamos el domingo anterior, y a mí me encanta porque es un proceso transversal de nuestra iglesia que se llama Servimos en Equipos. Y en enlace con este proceso transversal estamos en esta serie que va a durar algunos domingos, y yo me siento muy identificado al decir que somos servidores. Porque si me tengo que definir de alguna manera, la primera forma en que me defino, por supuesto, es que soy un hijo de Dios, soy cristiano, pero si usted me pide que me defina en una segunda palabra, yo me definiría como servidor. Y si me tengo que definir una tercera, diría que soy voluntario. Soy cristiano, soy servidor y soy voluntario. Así que esta serie me encanta, y me encanta que podamos estar hablando como iglesia de esto. Hago distintos voluntariados, por supuesto, trabajo como voluntario en nuestra iglesia, pero también soy voluntario de bomberos hace 20 años. Para quienes no están familiarizados con el modelo de bomberos en Chile, entiendo que tenemos muchos migrantes entre nuestra congregación y quizás viéndonos también por sus casas en la transmisión en línea. Los bomberos en Chile somos 100% voluntarios en todo el país y somos 100% gratuitos. Eso suena parecido, pero no es lo mismo. 100% voluntario significa que no nos pagan por el servicio 100% voluntarios, bien digo, no nos pagan a nosotros por el servicio que damos. 100% gratuito significa que la persona que recibe el servicio tampoco tiene que pagar. Estos dos elementos, voluntario y gratuito, pueden significar el 99%, si me ayudan con la gráfica siguiente, que tenemos de aprobación. Somos la institución en el país, sin ser una institución pública, los bomberos somos privados, somos la institución que tiene el 99%, la única, 99% de apoyo ciudadano. Si usted conoce a alguien del 1%, después me lo presenta, por favor. Pero un 99% habla de que la gente valora mucho que seamos voluntarios y gratuitos. Pero también hay otra cosa que yo creo que la gente valora, y es que trabajamos con excelencia. Nadie llama al 132 de bomberos y piensa, ya vienen los bomberos, ojalá puedan resolver este problema. O hay un accidente de tránsito y la gente llama a bomberos con temor diciendo, pucha, ojalá puedan rescatar a las personas. La gente llama con la certeza de que los bomberos son profesionales de la emergencia y van a resolver este problema. ¿Por qué? Porque ser voluntario no es una excusa para la mediocridad. Lo voy a decir de nuevo. Ser voluntario no es una excusa para ser mediocre. Y usted se preguntará por qué llevo aquí 3 minutos hablándole de los bomberos. Y es porque el servicio voluntario como bomberos tiene muchas similitudes, voy a mencionar solo algunas, pero tiene varias similitudes con el servicio en la iglesia, que indistintamente lo voy a llamar como servicio cristiano o el ministerio, son sinónimos. Y el primero es que ambos, tanto los bomberos como la iglesia, estamos en el negocio de salvar vidas. En ambientes distintos, por supuesto, los bomberos estamos tratando de salvar vidas de una manera concreta. En el servicio cristiano estamos tratando de salvar vidas para la vida eterna. Otro concepto que es similar es que es voluntario solo al comienzo. Cuando uno llega a un cuartel de bomberos y dice quiero ser bombero, hace un proceso de selección, proceso de capacitación, y llega un momento en donde uno hace un juramento. A partir de ese momento se dice que uno es bombero. Desde ese momento en adelante se acaba el voluntariado y comienzan las obligaciones. Porque se imagina si esto fuera todo el tiempo voluntario y hay un incendio en la noche y no llega ningún bombero porque están todos durmiendo. El servicio de bomberos y también el servicio de la iglesia es voluntario solo cuando uno se enrola. Después viene un compromiso que uno cumple porque es una obligación autoimpuesta. Esta obligación autoimpuesta también, otro elemento similar, es que es 24/7. Cuando me enrolo en el servicio de la iglesia o me enrolo en el servicio de bomberos, no es que yo tenga un horario de oficina en el que soy cristiano, o no es que yo sirvo cuando vengo los domingos y muevo algunas sillas, o trabajo en la música, o en el sonido, o en el video. El servicio, el ministerio cristiano y el servicio de la iglesia es 24/7. Lo había dicho antes también, se busca la excelencia, por motivos distintos. En los bomberos se busca la excelencia porque queremos salvar vidas,
y también porque queremos no morirnos, lo que hacemos los bomberos es bastante riesgoso, y por medio de la excelencia en nuestro trabajo buscamos disminuir las muertes tanto de las personas que reciben nuestro servicio como de nosotros mismos. En el servicio cristiano buscamos la excelencia por a quién le estamos sirviendo, porque Dios no merece nada menos que lo mejor de nosotros, la excelencia y las primicias. Y por supuesto, y aquí me sumo con los bomberos que no son voluntarios, quizás en algún otro país, los bomberos que son rentados, hay que tener llamado, independiente si a uno le pagan o no, hay que tener un llamado para entrar a una casa que se está quemando, y hay que tener pasión. Son dos elementos que tampoco pueden faltar en el mundo cristiano. Tiene que haber llamado y tiene que haber pasión para poder servir en el ministerio cristiano. ¿Estás disponible para responder este llamado? Te voy a hacer esa pregunta después, más adelante en este tema. Porque los obreros son pocos. Dice, voy a leer Mateo, capítulo 9, versículo 37, en la traducción en lenguaje actual. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. La versión Reina Valera dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, para quienes están más familiarizados con esa versión. En los bomberos tenemos jerarquías, tenemos reglamentos, tenemos estatutos y tenemos una institución que se llama Academia Nacional de Bomberos, que dicta cursos, pero también dicta estándares. Lo que buscamos es que el servicio que recibe una persona que tiene un accidente en Las Condes sea el mismo que recibe una persona en San José de Maipo, en Arica y en Punta Arenas y en Isla Pascua. Buscamos que sea un servicio de excelencia y estandarizado a todo nivel. Tenemos un modelo de servicio en el cual nos basamos. Pero ¿existe esto en el mundo cristiano? ¿Tenemos como iglesia algo que sea como un modelo de servicio? Bueno, hoy me aventuraré a poder plantearles un modelo de servicio basado en uno de los, quizás, de las historias bíblicas más conocidas, que es la multiplicación de los panes y los peces. Me imagino que muchos de ustedes la han escuchado, incluso si no son de un trasfondo cristiano, la tienen que haber escuchado alguna vez o haberla visto en alguna película. Tiene algunas características importantes esta multiplicación, este milagro, y es que es el único milagro, además del milagro de la resurrección de Jesús, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el único milagro que está contenido en los 4 evangelios. Por algún motivo, este milagro tan trascendental fue para los evangelistas que todos lo mencionan. Sin embargo, nosotros vamos hoy a verlo en el capítulo 6 de Marcos. Eso es lo que tienen en sus hojitas y es lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leer Marcos, capítulo 6, del 30 al 44. Y lee la Romy. Hola, ahí sí. Marcos 6, del 30 al 44, voy a leer la nueva versión internacional. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50.
Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se lo repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Gracias, Señor, por tu palabra. El lugar exacto donde ocurre este milagro no lo conocemos porque no lo dice explícitamente el pasaje bíblico. Sin embargo, sabemos que es un lugar desértico. Más adelante se puede desprender que ocurre en la región de Betsaida. Esto es en el mar de Galilea. Entendemos que hay una navegación, por lo tanto también creemos que muy probablemente fue en el mar de Galilea. Un poco de contexto de lo que estaba pasando. Previamente a este versículo, Jesús había enviado de 2 en 2, no sé si se acuerdan de esa parte, envió de 2 en 2 a los discípulos. Ellos venían de haber predicado y venían incluso sin haber comido, según lo que dice explícitamente este versículo. También algo que había pasado es que había muerto hace muy poco rato Juan el Bautista, había sido decapitado, recordemos, primo de Jesús. Vemos que Jesús se llevó a sus discípulos a un lugar apartado, ese era su plan original, y que en el camino la gente se le adelanta con mucha rapidez, se van corriendo, no sé cómo lo logran, pero llegan antes que ellos al lugar en donde estaban. Jesús siente compasión y hace una multiplicación, siente compasión, les enseña, y cuando los discípulos se dan cuenta de que va a llegar la hora de comer, no había un McDonald's cerca, y les dice, uno de los discípulos se acerca donde Jesús y le dice: Señor, despacha a esta gente, mándalos para su casa. El discípulo le da una solución además del problema, pero Jesús tenía un plan distinto. Lo que hace es que les pide a ellos que le digan lo que tienen, que ellos los alimenten. Llegan con 5 panes y 2 peces y se ocurre un milagro de multiplicación luego de que Jesús hace una bendición muy simple. Y ese día comieron 5.000. Algo también que se observa en el relato es que sobraron 12 canastas llenas de comida. Me gustaría complementar también con Juan capítulo 6, lo voy a leer. Aquí dice: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que se lo querían llevar a la fuerza para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. O sea, además después de que ocurre este milagro, lo que ocurre es que la gente se da cuenta de este magnífico poder que tiene Jesús y se lo quieren llevar, básicamente porque reconocen correctamente de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, como no era el plan todavía o no era el tiempo, Jesús se va y se aleja de esta multitud de personas. Siempre que he escuchado esta enseñanza ha sido desde el punto de vista del milagro, y no quisiera pasarlo por alto como que fuera algo poco importante. Por supuesto, los milagros de multiplicación son algo importante y son algo que ocurre todavía en nuestros tiempos. No sé si usted tiene algún testimonio, pero Dios conmigo ha sido muy generoso. Y pudiera estar toda la mañana contando testimonios de multiplicación, pero me gustaría contarles uno de cuando tenía algo así como 10 años y con mi familia participábamos de la iglesia bautista en ese tiempo y estábamos como en enero, diciembre, por ahí, y se acercaban los campamentos. Y en ese momento mi familia no tenía el dinero suficiente para mandarnos al campamento. Inflación de por medio. El costo del campamento era 20.000 pesos y necesitamos 40 porque éramos 2 hermanos. Algo que hoy día suena que era muy poco dinero, la verdad es que en ese tiempo era algo que mi familia no podía pagar. Y resulta que mi mamá volvió la semana siguiente de que tuvimos esta conversación en donde sabíamos que no íbamos a poder ir al campamento, de una reunión de oración en donde una de las hermanas que participaba de esa reunión de oración le había dado una ofrenda de 40.000 pesos. Y había sido una multiplicación de unos fondos que nosotros no teníamos. Pero Dios no solo multiplica el dinero,
Recuerdo que cuando estaba en la universidad, segundo testimonio que les quiero compartir, estaba estudiando mi primer ramo de matemáticas. Muy difícil, yo traía una muy mala base del colegio y recuerdo que estaba estudiando en la casa de un compañero, estábamos juntos estudiando con un libro guía que nos había recomendado el profesor y la última prueba tenía el requisito de que te podías haber tenido muy buenas notas en todas las pruebas anteriores, pero la última prueba tenía que ser un azul, porque era la prueba más importante. Si era un rojo, independiente como te haya ido antes, tenías que dar examen. Y era un examen recuperativo, la verdad, salvavidas de plomo le dicen, porque la mayoría no los pasaba. Y estábamos preparando esa prueba y llegó un momento en donde dijimos, ok, éramos 3 compañeros estudiando, vamos a estudiar hasta acá, y uno de estos 3 compañeros se va, y nos quedamos solo 2. Y de estos 2 nos miramos y dijimos, bueno, uno más. Deben haber sido a las 2 de la mañana, estábamos preparando a última hora la prueba probablemente. Uno más. Buscamos en el libro e hicimos un solo ejercicio. Era un ejercicio complejo, pero era muy complejo, la verdad. Pero el libro tenía no la solución completa, pero daba el resultado final y pudimos llegar al resultado final, así que aprendimos a hacer ese último ejercicio. Llegué a la prueba, la reviso como siempre antes de empezar a desarrollarla y en la última hoja, en el ejercicio que tenía mayor ponderación, adivinen cuál ejercicio era. El que había hecho la noche anterior. Así que Dios multiplicó mi nota esa vez. Conseguí pasar con un poquito más que un 4 y pasamos 6 personas de un curso de 65 sin dar el examen. Así que toda la gloria para el Señor por ese milagro de multiplicación. El milagro ocurre, como les decía, en un contexto en donde los discípulos venían volviendo y en un contexto en que habían matado a Juan el Bautista y el ambiente no era el mejor. Sin embargo, como les comentaba, me gustaría invitarlos a ver esto desde un prisma un poco distinto. Me gustaría verlo desde el prisma de los discípulos, que podamos ver cómo los discípulos vieron todo este milagro. Ellos venían de haber estado predicando de 2 en 2. Jesús, en su plan, quería llevarlos a un lugar apartado. Ya estaban siendo más o menos conocidos como alborotadores, entonces también querían moverse, y textualmente la Biblia dice que no habían tenido tiempo ni para comer. Y Jesús, en su buen plan, los quería hacer descansar. Sin embargo, llegan a este otro lugar y dice la Biblia que la necesidad de la gente era tan grande que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Necesidad de qué? No lo tengo tan claro, a lo mejor algunos tenían necesidad de un espectáculo. El nombre de Jesús ya estaba siendo más o menos famoso, la gente ya se estaba pasando el dato. Otros tenían una genuina necesidad de aprender. Puedo pensar que algunos tenían una necesidad de algún encuentro divino. Y sin duda había necesidad de sanidad de enfermedades. Otros evangelistas especifican que parte de las cosas que hizo Jesús, además de enseñar este día, fue sanar enfermos. Sea cual haya sido la necesidad, Jesús tuvo compasión de ellos y continuó con sus discípulos trabajando en lo que ellos ya venían haciendo, cambiando la agenda respecto de lo que tenían planificado. Los discípulos eran espectadores de primera fila de este evento y ya estaban acostumbrados a estas grandes predicaciones y momentos de sanidad de Jesús, así que estaban preocupándose de todos los detalles logísticos, preocupándose de conectar los cables para que sonara la amplificación, preparando probablemente la presentación del data, que el PowerPoint se viera. Estaban preocupados de todos los detalles logísticos, por supuesto, salidas de emergencia, y en esta preocupación los discípulos se dan cuenta que empieza a pasar la hora y dicen, bueno, Jesús está tan ocupado en esto que probablemente este detalle se le escapó. Jesús no se dio cuenta que ya se estaba pasando la hora y que pronto esta gente va a tener hambre. ¿Usted ha ido alguna vez en un auto y va haciendo un viaje más o menos largo y empieza a escuchar a vocecitas que le preguntan ¿cuánto falta? Me imagino que sí, ¿no? Cuando empieza a haber hambre arriba de un auto, un viaje familiar fácilmente se puede convertir en una pesadilla. Yo creo que los discípulos también habían tenido en sus camellos este problema y pensaban,
¿qué pasa si empezamos a tener una multitud de 5.000 personas hambrientas? Y se acercan a Jesús con un problema. Le dicen, Señor, esta gente tiene hambre, pero muy bonito, también se acercan con una solución. Y le dicen, mándalos para la casa. Esa es la solución que le llevan los discípulos. Pero Jesús claramente tenía un plan distinto para este problema. Por un lado tenía un plan de aprendizaje, un aprendizaje para los discípulos, un aprendizaje que nosotros mismos estamos haciendo hoy día, también estábamos nosotros dentro del plan de Jesús. Pero muy por sobre todo, lo que Jesús vio fue una necesidad y una oportunidad de servicio, y Jesús no iba a desperdiciar esa oportunidad. Jesús vio la oportunidad de servicio y la quiso tomar. Y Jesús manda a sus discípulos a alimentar a la gente. Le dice, bueno, ¿tienen hambre? Aliméntenlos. Si los discípulos hubiesen sido chilenos, habrían contestado, ¿con qué ropa? Empiezan a ironizar, le dicen, necesitaríamos la comida de todo un año. El dinero de todo un año para poder alimentar a esta gente. Jesús le pide, traigan lo que tengan. Por algún motivo Jesús no quería hacer esto solo. Quería que sus discípulos participaran del plan. Y trajeron 5 panes y 2 peces. En otros evangelios nos damos cuenta que eso pertenecía a un niño, que era como su colación del día. Estos 5 panes y 2 peces eran materia prima suficiente para el milagro de Jesús. Jesús toma los panes, los parte, hace una oración muy simple y me imagino que le da gracias al niño también, pero hace una oración muy simple en la que le da gracias a Dios. Y en esto quiero hacer un paréntesis. Lo único que dice el Evangelio respecto a la oración es que Jesús bendice el pan. Y ocurre un milagro de una alimentación de 5.000 personas. Aquí hay más o menos 300. Imagínense cuántos serían 5.000. Si ya alimentar a los que estamos acá sería difícil. Con 5 panes y 2 peces además. ¿Será que a Dios le gustan las oraciones cortas? Como un tweet, 160 caracteres. ¿Será que Dios no quiere que estemos con una larga conversación? Porque en nuestro contexto evangélico somos buenos para hacer oraciones largas y con palabras difíciles. Ojalá lo más parecido a la Reina Valera. Pero no es que a Dios le gusten las oraciones cortas. Es que Jesús traía una vida de oración. No es que había recién empezado a orar. No es que partió diciéndole, Señor, gracias por este día, o perdona mis pecados, bueno, que no tenía ninguno. Jesús había estado en una conversación constante con Dios. Entonces, su oración tan simple para hacer este milagro tan grande era básicamente como te iba diciendo, bendice tus panes. Era la continuación de una conversación que llevaba teniendo constantemente. Continuemos con la historia. La gente se sienta en grupos en el pasto, comen, y los discípulos logran recoger 12 canastas. Y me encanta esta parte, es una de mis partes favoritas, y quizás me van a escuchar decir me encanta, o es mi parte favorita varias veces dentro de este mensaje, porque me apasiona mucho, porque sobran 12 canastas. ¿Ha escuchado usted alguna vez que alguien dice, esto era justo, Dios me mandó justo lo que yo necesitaba? Bueno, la verdad es que en mi experiencia, en mi vida, en mis testimonios como el que le acabo de contar, nunca es justo lo que necesito, siempre es más de lo que necesito. Normalmente Dios bendice, y esto es lo que vemos en la Biblia, hasta que sobreabunde, hasta que se pase de la raya. Y en este caso, sobraron 12 canastas. Con esto entendemos que nadie quedó con hambre, nadie quedó así como a medio llenar. Todos quedaron satisfechos. Esto bien pudo haber sido una iniciativa de marketing. 5.000 personas alimentadas, 5.000 testigos del milagro. La verdad es que podría haber promovido el Evangelio. Quizás esa habría sido mi idea. Yo hubiese sido uno de los discípulos y le habría dicho a Jesús, con este mensaje que probablemente ya es trending topic, todos en Israel ya se están enterando de esto que está pasando. #Jesús multiplica los panes. Mucha gente se podría haber convertido, esa habría sido mi idea. Y querían llevárselo a la fuerza. La gente se da cuenta de que Jesús era el Mesías y quieren llevarlo a coronar como rey. Sin embargo, Jesús se va. Ni siquiera se va con los discípulos. Se va solo a la montaña. Y aquí me quiero aventurar, y aquí en sus hojitas tenían 7 puntos. Me gustaría hablar y recoger los 7 puntos que conllevan el buen servicio o el modelo de servicio que Jesús nos muestra
en este mensaje. El primer punto es, uno, estar atento a la necesidad. Jesús no pasó por alto la necesidad que había. Jesús tenía un plan de llevar a sus discípulos a un lugar apartado, ellos tenían hambre. Me encanta esto de que tenían hambre porque cuando le fueron a decir a Jesús que a multiplicar los panes, o más bien que alimentar a la gente, ellos también tenían hambre. Sin embargo, Jesús ve la necesidad de la gente y no pierde la oportunidad de enseñar, de sanar enfermos. Jesús ve la oportunidad porque estaba atento y tuvo compasión. 2, se puede modificar la agenda. Jesús tenía un plan ese día. El plan era ir con sus discípulos, probablemente alimentarlos porque venían con hambre, no habían comido, y descansar. Probablemente Jesús también estaba triste porque su primo había sido asesinado hace pocos días y también quería pasar un tiempo con sus amigos más cercanos. Sin embargo, al ver esta necesidad y tener compasión, Él no tiene problema en cambiar la agenda. ¿Cuán rígidos somos a veces con nuestra agenda? ¿Cuántas bendiciones quizás nos hemos perdido por no querer modificar nuestra agenda? 3, y me encanta porque es un proceso transversal, es mejor servir en equipo. Jesús no necesitaba los panes, no necesitaba los peces, sin duda no necesitaba a los discípulos repartiendo para poder alimentar a 5.000 personas. Sin embargo, Él escogió usarlos porque es mejor servir en equipo. 4, ve los recursos que están disponibles. Jesús escoge utilizar los recursos que estaban ahí disponibles y se encuentra con un niño generoso que entrega sus 5 panes y sus 2 peces. Jesús no los necesitaba para hacer el milagro, pero escoge ocupar nuestros recursos. 5, el servicio, el que sirve, va más allá de la necesidad básica. Recorre la segunda milla, lo diríamos con otro pasaje de la Biblia. El servicio va más allá de lo necesario. En este caso, fue tanto más allá, que se sobraron 12 cestas de comida. 6, el servicio no busca el reconocimiento. Cuando empieza a querer llevárselo y nombrarlo rey, Jesús arranca. Él sabía que este no era el momento. Y Él no estaba sirviendo a la gente para que lo reconocieran. Él estaba sirviendo a la gente con genuina compasión. 7, los servidores se llevan la mejor parte. Y esto puede ser quizás la parte menos importante de este modelo, pero me encanta pensar en que no creo que sea casualidad que los evangelistas hayan dejado escrito que justo sobraron 12 cestas cuando habían 12 discípulos hambrientos. Y estoy seguro que ninguno de los discípulos se comió su cesta completa. Para ellos también sobró, también fue más de lo que necesitaban. Porque cuando servimos, estamos por supuesto entregando una bendición a un tercero, pero sin duda estamos recibiendo una bendición especial, sobre todo para nuestras necesidades. Porque cuando servimos, Jesús es un buen maestro para cubrir nuestras necesidades. ¿Están de acuerdo? Cuando servimos, Jesús es un buen maestro para cubrir nuestras necesidades. Me pregunto en qué parte de la historia nos sentimos identificados. Pueden ser en varias. Puede ser que nos sintamos identificados con la multitud que tenía una necesidad. Puede ser que quizás nos sentimos identificados con el discípulo que se dio cuenta de que iba a haber gente con hambre. O quizás nos sentimos identificados con el niño. O a lo mejor nos sentimos identificados con los 12 discípulos. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, es de su disco o álbum Aire Acústico, y dice: no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. A lo mejor usted se siente identificado con esos discípulos. Si es que te consideras discípulo, ¿estás pasando tiempo apartado con Jesús? Requisito básico para ser discípulo. Cuando estás cansado de trabajar, ¿pasas tiempo con Jesús? ¿Es lo primero que se te viene a la mente? Por otro lado, es interesante preguntarnos qué tan familiarizados estamos en la vida cristiana con los milagros de multiplicación. Yo les comenté algunos, pero también puede pasar que hay gente que cree que estos milagros solo se quedaron para la época bíblica.
¿Será que solo estos milagros de multiplicación le ocurren a la gente en esos años? Yo creo que no. Y pienso en la canción de Santiago de Benavides que se llama Sancocho, de su disco Mi amigo el millonario. Cuenta de un joven universitario que empieza a llevar a sus compañeros a comer a su casa, compañeros que no tenían para almorzar. Y para hacerle la historia corta, esto de llevar a sus compañeros a comer a su casa se termina transformando en un comedor universitario, todo manejado por su mamá y donde nunca faltó la provisión. Porque los milagros de provisión siguen estando en nuestro tiempo. Son milagros de multiplicación, no solo en dinero, como les dije, también Dios puede multiplicar las notas que necesitas para no irte al examen. Quizás eres como el discípulo que se dio cuenta, siempre estás atento a las necesidades, siempre estás mirando, siempre estás viendo que no falte nada, siempre te estás adelantando, puede ser un don incluso. ¿Qué habrías hecho tú al darte cuenta que había tanta gente y que iban a tener hambre? ¿Habrías llegado quizás con la misma sugerencia? Jesús, despachemos a esta gente. ¿Habrías llegado con la solución lista? O a lo mejor estás tan ocupado que a pesar de que tienes este don de darte cuenta de lo que la gente necesita, no estás necesariamente usándolo. ¿Se puede ser un discípulo de Jesús sin servir a los demás? Yo sé que el Ale ya respondió esta pregunta la semana pasada y la respuesta por supuesto es que no. Ser discípulo implica servir a los demás. ¿Se acuerdan cuando les comparaba con los bomberos? Cuando nos enrolamos es voluntario. Después de que estamos enrolados como cristianos, servir a los demás es parte de la descripción de cargo. Es algo que tenemos que hacer. Otro aspecto interesante es cómo se puede aplicar en nuestras vidas la relación que tenemos en las situaciones complicadas. Cuando tenemos una complicación, ¿nos dirigimos realmente a Jesús con nuestros problemas? Y si es que lo hacemos, ¿le llevamos la solución? Yo me siento muy identificado con esta parte, porque me pasa mucho que oro, Señor, este cliente, estoy con un proyecto a punto de cerrar con el cliente X, me encantaría que la provisión que me falta pudiera venir por acá, Señor, este es el cliente. Pero a lo mejor el Señor quiere traer la provisión por el cliente Y. El Señor está esperando que traigamos solamente la necesidad, por supuesto que hagamos nuestra parte, pero muchas veces la solución no es necesariamente la que nosotros queremos o la que nosotros pensamos que es. O cuando tenemos un problema con un familiar y oramos, Señor, llévate a vivir este familiar a otra ciudad. Esa es la mejor parte, porque podríamos orar, Señor, llévatelo. El camino correcto es pedirle a Dios que lo haga a la forma que a Él le parece. Esto no significa que nos inmovilicemos. Cuando tuve que escoger qué carrera estudiar, Dios no me dijo estudia esta carrera. Probablemente hay alguno acá que sí le dijo y gloria a Dios por esa experiencia que tú tuviste. Yo escogí en base a lo que me gustaba y no tuve, a pesar de que sí tuve un tiempo de oración, no tuve una claridad específica. No es que nos quedemos inmovilizados esperando que Dios nos diga todo lo que queremos, todo lo que tenemos que hacer. Dios espera que tomemos decisiones porque es parte de nuestra formación también en este mundo. Aprender a tomar decisiones. Lo importante es que cada decisión que tomemos, por irrelevante que sea, podamos primero llevarla ante Dios y preguntar y esperar cuál es su plan para esa decisión. Y luego nosotros hacer la parte que nos toca. Otra parte que me encanta, quizás voy a decir de nuevo que es mi favorita, es cuáles son mis 5 panes. ¿Qué tengo yo para ofrecer a Jesús? ¿Dónde están mis 5 panes y 2 peces? A veces puedes pensar que no tienes ninguno, pero piensa lo insignificante que era una colación. Es como que hubiese sido un paquete de galletas y un yogur hoy día, en una colación de un niño. Con eso tan insignificante Jesús hizo un milagro magnífico de alimentación de 5.000 personas. ¿Cuáles son hoy día tus 5 panes y 2 peces para ofrecer a Jesús? También me gusta que los discípulos se acercan a Jesús y vienen con el problema. Ellos claramente estaban esperando que Jesús se hiciera cargo, pero Jesús decide, escoge usar a los discípulos para solucionar este problema. Y Jesús hoy día escoge todavía usarnos a nosotros para el servicio. Dios tiene todo el poder para poder haber hecho esa multiplicación y haber alimentado a toda esta gente
sin haber ocupado ni los 5 panes, ni los peces, ni tampoco los discípulos. Sin embargo, todavía escoge. Y te vuelvo a preguntar, ¿estás disponible para servir? Me gustaría finalizar con una invitación o un llamado, como lo decimos en Reina Valera también. Porque la verdad es que más allá de las enseñanzas que podamos obtener de este pasaje, lo que está buscando el Señor en nosotros, y que es un requisito excluyente para servir, es un corazón dispuesto. Los discípulos tenían un corazón dispuesto. El niño sin duda tenía un corazón dispuesto al donar su colación. Jesús tiene un corazón dispuesto, lo tuvo en ese momento y lo tiene hoy día. ¿Tenemos nosotros un corazón dispuesto? ¿O quizás estamos sirviendo solo para llevarnos las felicitaciones o tranquilizar nuestra conciencia? Nadie puede jugar tu papel en el reino de Dios. Esto no es una película que tiene dobles. Aquí nadie puede jugar tu rol. Dios tiene un plan contigo y nadie puede jugar tu rol, nadie puede jugar tu papel. Dios tiene un plan contigo y tú tienes que cumplirlo. Y es un plan que incluye servicio. Solamente tú, con el diseño de Dios, puedes jugar tu rol. Los que estamos dedicados a tiempo completo al servicio al Señor gozamos constantemente de las 12 canastas. La bendición extra. Cuando entregamos bendiciones en el medio del servicio, sin duda siempre recibimos bendiciones de vuelta. Siempre. Y cuando digo dedicado a tiempo completo, no me refiero a los obreros cristianos remunerados. Yo no soy remunerado, yo soy voluntario aquí en la iglesia también. Pero me refiero justamente a la actitud del corazón. Estar al servicio de Jesús el 100% del tiempo. Atento a las necesidades el 100% del tiempo. Por eso me defino como dedicado al ministerio a tiempo completo. Actualmente, ¿dónde estás usando tus panes y tus peces? Quizás en tu trabajo, quizás en la universidad. Puede ser como mi amigo Mauricio, que participa de una olla común en la comuna de Renca, en donde constantemente como voluntario va y ayuda a los más desprotegidos. Él ya identificó cuáles son, y son súper concretos, cuáles son sus panes y sus peces en esa olla común, justamente está alimentando gente. Y más importante, identificó cuál es su multitud. Y te pregunto a ti hoy, ¿cuál es tu multitud en donde tienes que ir a servir? ¿Quiénes son tu multitud? Pienso en mi amigo Adolfo, que se los presenté hace algún tiempo, que tiene un bonito lazo con Ucrania. Desde que comenzó la guerra, Adolfo y su familia han estado juntando dinero entre sus amigos y enviándolo a familias desprotegidas que están en Ucrania hoy día en medio de la guerra. Adolfo identificó cuál es su multitud y ahí está sirviendo. ¿Cuál es la tuya? Quizás te sientes parte de la multitud y lo único que piensas es que estás esperando un milagro, no tienes nada para entregar, pero recuerda que el niño también era parte de la multitud. El niño se benefició, por supuesto, de este milagro. Él también pudo comer de los 5 panes y los 2 peces que fueron multiplicados. Pero él, como muy insignificante parte de la multitud, pudo entregar su parte y se hizo un gran milagro. Dios no nos necesita para hacer su obra. Y esto puede sonar polémico. Es una negación. Dios no nos necesita. Pero Dios escoge usarnos. Por algún motivo Dios escogió hacerlo por medio de nosotros. Me gustaría invitarlos a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Y le vamos a pedir al Señor que nos use, que nos ayude a encontrar nuestra multitud y a descubrir cuáles son nuestros 5 panes y 2 peces. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este milagro de multiplicación que has hecho en esta historia que nos permite hoy poder analizarlo. Gracias, Padre, por tu provisión hoy. Y te pido que hagas los milagros de multiplicación que en medio de nosotros se están necesitando, Señor. ¿Cuánta necesidad, Señor? Tanta necesidad hay entre medio de nosotros. Te pedimos por esos milagros de multiplicación. Y te pedimos ser nosotros, Padre, los portadores de esta bendición. Señor, tú escoges usarnos. Puedes usar cualquier cosa, pero escoges usarnos a nosotros, Señor. Heme aquí. Úsanos a nosotros, Señor. Aquí estamos disponibles para ti. Ayúdanos a descubrir cuáles son nuestros 5 panes y 2 peces.
Ayúdanos a poder encontrar nuestra multitud y ir con estos 5 panes y 2 peces y pedirte a ti la multiplicación. Solo tú puedes hacer el milagro. Nosotros nos ponemos a tu disposición, estamos disponibles, Señor, para servirte 24/7. En el nombre de Jesús. Amén.